Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos, un tema de excepción para esta noche con una invitada de excepción como principal personalidad en el estudio. Más IVA, otros logros y riesgos. Porque aunque mañana la Asamblea decide el veto parcial del Ejecutivo, está cantado que no va a reunir 92 votos para insistir en la propuesta completa del Legislativo, sino que va a terminar allanándose el veto parcial. Lo cual significa que lo que no querían bloques como PSC y correísmo va a pasar, más lo que no tenía previsto el presidente, pero sí plantearon esos dos bloques, también va a pasar. Es decir, otra vez todo el peso en el sector privado, la mayoría de quienes trasladarán a los niveles más bajos las consecuencias mayores, es decir, costos de servicios y de productos, y nada de sacrificio del Estado. Nada de algún compromiso fuerte para combatir la corrupción. Una vez más, la culpa de otros las pagamos nosotros. Y los que nos llevaron a esta situación, bien gracias. Bueno, por la guerra y por los éxitos del gobierno, especialmente en combatir la inseguridad, se entiende, se acepta. Y después, con la ingeniera Joyce de Ginata estaremos enseguida, doctora honoris causa de la UES, para responder esas y otras inquietudes. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. La sonrisa se debe por el gusto de tener al frente a Joyce de Ginata los tiempos. Enseguida les recordaré su trayectoria, que no necesita tampoco ser destacada demasiado, puesto que sus logros lo hacen por ella. Les recuerdo nada más que estamos por Facebook y YouTube. También en las dos mayores cableras del país, Extinto TV Cable, Canal 15, de Vito TVO, y 709, alta definición del mismo canal. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9 en Manaví. Solo allá señal abierta. Cuando estaba en Manavisión, Joyce se hizo algunos viajes allá. En las dos cableras y en todas las demás, gracias a RTU, nos siguen por DirecTV 177, CNT 12, Extinto TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio, Centros 101.3 FM. En imagen, también para sus plataformas digitales. En Manaví, 89.3 FM, Candela con K. En Riobamba, 89.3 FM, la bonita del centro del país. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Como es jueves, recién desde los jueves, comienza a trabajar Lorena Ochoa. Bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos por un magnífico resumen que hizo Diego Puente de Coavisa respecto a lo principal que había resuelto la Asamblea hace apenas 24 horas. La respuesta del presidente Daniel Noboa fue veloz.
En 2 horas notificó a la Asamblea con el veto parcial a la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. Él insiste en subir el IVA en un rango que va del 12 al 15% y deja discreción del Ejecutivo cuándo implementarlo. En una disposición reformatoria dice que el presidente de la República podrá modificar la tarifa general del impuesto al valor agregado previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas, es decir, del Ministerio de Finanzas. Horas antes, la Asamblea había rechazado el aumento inmediato del IVA al 13% con un incremento gradual de 2 puntos hasta el 2026. El mandatario también se ratifica en la reducción del IVA al 5% en las transferencias locales a los materiales de construcción para dinamizar este sector. Sobre la contribución temporal sobre utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, se mantiene el texto aprobado por los asambleístas. El impuesto se grava según las utilidades. Menores a $5 millones contribuirán con 5% y mayores a $100 millones con 25%. El mandatario no objetó que el impuesto a la salida de divisas, ISD, pase del 3.5 al 5%. Con la ley se derogan los decretos ejecutivos firmados por el expresidente Guillermo Lasso, que buscaba la disminución paulatina hasta llegar a cero. Noboa no se opuso a la contribución especial temporal de 3.25% sobre las utilidades de las grandes empresas que aprobó la Asamblea. Este arancel estará vigente en 2024 y 2025 y no será sujeto a facilidades de pago. Disculpen ese pequeño desfase de audio ahí al final. La ingeniera Joyce de Ginata es mejor identificada como madre e impulsora principal de la dolarización. Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Guayaquil, obtuvo en la de Harvard un grado como Owner Present Management, conferencista nacional e internacional, lideró por años la pequeña industria, una gran manifestación que nunca voy a olvidar, reclamándole al gobierno de Yamil Mahuad, cuando 150,000 personas ponían en las calles de Guayaquil las fuerzas vivas, y es presidenta de la FIE, Asociación de Empresarios de los Países de América, cuya Secretaría General está en Buenos Aires. No ha dejado de hacer opinión, tiene todos los días un programa de 12 a 13 horas en Tropicana, que es ahora RTP, como le llaman, 96.5. Ingeniera, su primera impresión de este paquete de medidas. Pienso que el actual presidente ha recibido un país quebrado y realmente no es mago. Elegimos a un presidente, un millennial, que se pone con la época, actúa rápidamente y presiona por lo que él cree que es justo. ¿Qué más queremos? Yo creo que estamos exigiendo siempre deme, pero no cómo reestructuramos. Que quieren que de afuera nos den la plata, pero acá el sacrificio de ninguna manera. Eso no puede continuar. ¿Qué opina de que el sacrificio está básicamente sea del sector privado? 15% de IVA, que es un impuesto general, pero que terminarán desplazando el efecto hacia abajo. Bancos, ya sabemos cuánto. Empresas con grandes utilidades también. La posibilidad de el ISD subirlo a 5 puntos otra vez, 5%. Solamente al sector de la construcción se le da un alivio con IVA de 5%. Bueno, uno tiene que, ante una quiebra de una empresa o de un país, tiene que actuar en forma responsable. ¿Eso qué significa? Que tenemos nosotros que pedir también una respuesta al sector público. Es decir, si se está quebrado, muy bien, quitemos el tema de los subsidios de los combustibles, pero quitemos a la mitad de la burocracia, que no es necesaria. Es lo primero que se hace en cualquier parte del mundo. Tenemos que comenzar a actuar aquí, más aún que está un millennial que es responsable en la presidencia. Quitar a la mitad de la burocracia. Cuando se le pedía una cosa menos drástica, Guillermo Lasso decía, ¿a quién? ¿A policías? ¿A militares? ¿A médicos? ¿A maestros? Son casi el 90% de los empleados del Estado. ¿Ustedes quieren que nos quedemos sin eso? Pero ese es un cuento que tiene décadas. ¿Quién ha contado a los militares? ¿Cuántas horas trabajan los militares? ¿Cuánto aporta la sociedad civil al cambio del país? ¿Cuánto? ¿Lo hemos contado? No. Lo que hacemos es deme y deme. Y el que va a Carondelet tiene que tratar de parchar en lo que más pueda lo que le han dejado el anterior que estuvo de Papá Noel. Y ya no podemos tener Papá Noel, tenemos que tener constructores. Sin embargo, en esta medida, a los militares
la de seguridad quiero decir, les debemos en buena porción la mejoría que ha habido en seguridad. Ahorita los vamos a apretar. Digamos, yo pienso que los militares son lo máximo, pero hay que reestructurar el cómo, porque los militares sí saben cómo actuar, pero tenemos que tener una que lo pueda hacer, Daniel Noboa, una estructura bien concertada para que se hagan las cosas como se deben hacer y en el momento importante. Tenemos que zafarnos de toda esa cloaca, de todas esas benditas cosas que las vivimos hace 15 años. ¿En un año? Digamos, yo diría que si fuera una persona que no tiene 35 años, diría yo en 20 años. Pero como tenemos a un millennial de 36, yo no creo que sea un año, pero cerca del año sí se pueden hacer cambios radicales. ¿Por qué le tiene tanta fe y la entusiasma tanto en principio? ¿Cómo ha comenzado Daniel Noboa y lo que está haciendo? Porque cuando uno tiene 35 o 36 años, como lo tiene él, y tiene un concepto bien claro de las cosas, sabe por dónde caminar. Lo que pasa es que los ecuatorianos estamos acostumbrados, deme, pero no se organizan, no ven los defectos, sino que ven el deme, y eso no puede continuar. Este es un país riquísimo, espantosamente hábil, pero resulta que estamos acostumbrados, deme y no dar. Qué mensaje tan extraordinario de alguien que no es ningún secreto, quizá lo dobla en edad a Daniel Noboa, pero no por eso ha cesado en su capacidad de luchar. Ojalá él y su círculo estén conscientes del valor del mensaje que le acaba de mandar esta mujer. Y ojalá, con el tiempo, porque va a ser difícil, por lo menos para mí lo es también, que ustedes sepan ponderarlo y valorarlo en este programa. Ojalá, porque Joyce de Ginata estaba en actividad con presidentes sumamente jóvenes. Jaime Roldós, 39 años, Yamil Maguad, por ahí, entre los más bisoños, Osvaldo Hurtado, cuando se hizo cargo, también. Y salvo Roldós, por su asesinato, ninguno de los supervivientes, incluyan a Rodrigo Borja, que frisaba los 50 casi, hicieron en su oportunidad lo que prometieron en circunstancias menos adversas que ahora. Entremos en más detalles, Lorena. Tan pronto trascendió lo resuelto por la Asamblea, constitucionalistas como Ismael Quintana consideraron al procedimiento simplemente hecho una trampa. Lo dijo en Notimundo. El artículo 140 de la Constitución le da 3 alternativas a la Asamblea cuando el presidente ha enviado proyectos urgentes en materia económica. 1, aprueba el proyecto de ley. 2, lo aprueba con modificaciones. O 3, si no está de acuerdo o en todo o en parte del proyecto de ley, lo puede negar. Como ayer la votación se decidió por bloques, podía negar esa parte y resolver en debate lo que corresponda, que finalmente vimos respecto del resto de tributos que se crean, aunque de modo inconstitucional. Tengo entendido que el correísmo planteó la moción de negativa y archivo y al señor Kronfle no se le ocurrió otra cosa, al puro estilo de las épocas arbitrarias del correísmo, ¿no? Impedir que esa moción sea sometida a consideración del Pleno. Y eso entonces abre una posibilidad. Cuando la Asamblea no aprueba, ni tampoco niega, y tampoco aprueba con modificatorias los proyectos urgentes, la consecuencia está expresamente establecida en el 140 de la Constitución. El presidente podía enviar al registro oficial la publicación como decreto ley de esa parte del proyecto urgente en materia económica, lo que tiene que ver con el IVA. Por eso yo hablo de una trampa en lo que han hecho ayer en la Asamblea Nacional. En breve tenemos a 2 constitucionalistas más, Rafael Ollarte, después vía Zoom André Benavides, pero antes, al margen del tecnicismo jurídico, ingeniera Joyce de Ginata, la Asamblea debe mañana allanarse al veto del legislativo, es decir, permitir que el paquete salga tal como salió. Yo diría, ¿cuál es la maña de mañana? Porque la Asamblea, como la vemos muchísimos de la sociedad civil, es de puras mañas. Cambia el que está dirigiendo. Pero esto parece como una sinfónica que no tiene verdadera acústica.
y que toca la música como le da la gana. Y eso no es así. Hay que pensar en el país, en la sociedad civil y la gente que hay que levantarla de pobre a por lo menos a clase media. Si la Asamblea se allana al veto parcial, porque no puede conseguir 92 votos para su propuesta original, el Ejecutivo terminaría recaudando casi el doble de lo que se propuso, cerca de 1.100 millones de dólares por el IVA, por lo de los bancos, 200, 300, por lo del 3.5% por 2 años sobre las utilidades de las grandes empresas, otro tanto, lo que el ICE, vamos por cerca de 1.800 millones, casi hasta 2.000. 1.000 ya tiene, de la medida de la autorretención al principio del año van 3.000. Y si en verdad focaliza subsidios, por lo menos con la gasolina extra, que es lo que querrían hacer, 3.500 millones de dólares. Eso, la ventaja que tiene es que le abre la puerta de los multilaterales. ¿Lo entenderá la gente? Es que tienen que explicárselo. Esto es como cuando uno va a una consulta y la gente no le han explicado nada. Y si usted no explica, no puede tener los resultados apropiados porque va gente ciega, muda y que lejos de votar como se debe, vota por ignorancia como no se debe. Y esto tiene que cambiar. En esa consulta nos toca ir al mismo médico de siempre, que es el FMI. ¿Resulta inevitable seguir las propuestas de ellos? Pero lo que sí necesita el FMI es ver que en el país la gente está dispuesta a sacrificarse para reparar todos los huecos que han dejado en este país y toda la destrucción que no puede continuar. Mientras eso no lo vea y ve en un país que quiere todo gratis, no lo va a conseguir. Vamos ahora a retornar por un momento a lo que hablábamos de Henry Kronfle. Lorena. Preocupado por las críticas inmediatas que hubo al proceder de la Asamblea, acusada incluso de imponer atributos que no le corresponden al legislativo ni al presidente de la República, de objetarlos. Henry Kronfle dio una conferencia de prensa desde Televisión Legislativa diciendo que no había ninguna jugarreta. No había un consenso para el IVA en la Asamblea Nacional, eso ya era público, habían declaraciones de los partidos políticos en ese sentido y se trataron diferentes temas por votaciones por separado, ustedes ya conocen el resultado. Efectivamente llegaron 2 mociones de archivo a la Secretaría General, una a tiempo, desde el punto de vista legal, que es mientras se tiene el debate, y otra a destiempo, donde ya se había cerrado el debate, la Ley Orgánica de la Función Legislativa cerró el debate, no entran más mociones, las mociones se tienen que hacer durante el debate. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, y aquí la tengo, es muy clara, se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley por secciones o artículos, que es lo que se hizo. Asimismo, con el voto favorable en la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá archivar el proyecto de ley. Es decir, las mociones que ingresaron era para archivar única y exclusivamente el IVA. El archivo solo se puede dar, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando no se aprueba la ley. Quiero dejar esto con absoluta claridad para que aquí no se piense que hubo alguna cuestión, digamos, jugarreto o lo que fuera. El presidente tiene el derecho al veto. Es un derecho del presidente. Aclarado eso, sigamos con lo constitucional por un momento antes de volver a la ingeniera Joyce de Ginata. Lorena. Ya que hemos empezado por el tema de lo constitucional, escuchemos al constitucionalista Rafael Ollarte en Ecuavisa. Dijo también estar inconforme con lo resuelto, aunque no al extremo de calificarlo como inconstitucional. Hay una razón por la cual se salta en el 135, el 301 y los propios fallos de la Corte Constitucional. Tampoco es que somos ciegos de por qué se ha hecho esto el día de ayer. Sí hay una razón, que es que la Corte se te demora 500 años en despachar el tema, tú cobras el impuesto, no te lo hacen devolver y es más, en varios casos la Corte, que se ríe de sus propios precedentes, dice, pero bueno, termine nomás de cobrar por el siguiente y el subsiguiente periodo fiscal, como pasa con el ISD. Cuidado, presidente Noboa, con lo que está haciendo con esta gracia, porque el día de mañana usted presenta un proyecto de ley impositivo y no le van a hacer el favorcito que le han hecho ahora de, aparte de no haberle aprobado su IVA 15,
sino que le han creado otras contribuciones que usted alegremente está aceptando. Bueno, y si te rebajan el impuesto a la renta el día de mañana, si te rebajan, por ejemplo, el montante del ISD o el IVA sin la iniciativa presidencial, naturalmente ahí sí va a saltar hasta el techo. Eso fue en contacto directo ante Lenin Artieda. Ahora, André Benavides me sorprendió cuando apenas salió esa resolución, sacó un tuit muy sugestivo. Se armó el despelote constitucional. La ley tributaria para hacer frente al conflicto armado interno tiene 2 vicios de inconstitucionalidad por la forma. Explíquelo, doctor. Bienvenido. Buenas noches, estimado Carlos. Un cordial saludo para usted y para todos quienes nos están mirando. Creo que todos estamos claros que es necesario arrimar el hombro para hacer frente a este conflicto armado interno. Y una de las posibilidades es justamente el incremento o la creación de impuestos. Sin embargo, lo que ha hecho la Asamblea Nacional raya en lo inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional, a partir del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, crea nuevos impuestos que son estas contribuciones especiales para las sociedades y la banca, cuando esa es una facultad privativa del presidente de la República de acuerdo al 135 de la Constitución. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, tratando de salvar el proyecto de ley porque pretendía negar el IVA, lo que ha hecho es generar un vicio de inconstitucionalidad. Y por otro lado, el presidente de la República también genera otro vicio cuando presenta un veto respecto de un texto que no fue aprobado. Y prácticamente se está saltando lo que dice el artículo 138 de la Constitución, que puedes presentar como presidente textos alternativos de lo que fue aprobado en la Asamblea Nacional. Y el tema del IVA, que tiene que ver con el aumento, desde ningún punto de vista fue aprobado por la legislatura y por lo tanto no podía ser. Ok, clarísimo. Ahora pregunto, para entender mejor, si a la Asamblea no le correspondía crear o imponer nuevos tributos, llamados contribuciones o como quiera que se llamen, ¿qué es lo que le tocaba hacer? Decirle al Ejecutivo, nosotros creemos que usted debe incorporar esto en su propuesta porque es una mejor salida. ¿Es eso? ¿Y él podía hacerlo en el veto parcial o no? El gran ganador de este proyecto de ley es el Ejecutivo, porque él esperaba aumentar el IVA. Sin embargo, la Asamblea Nacional crea 2 nuevos impuestos. ¿Cuál hubiera sido la recomendación y la estrategia jurídica y política? Porque debía la Asamblea Nacional negar el proyecto de ley y decirle, presidente, esta no es la salida, no meta la mano en el bolsillo de los ecuatorianos y más bien vea otras opciones. Con eso se evitaba justamente que ahora, de lo que se pensaba recaudar, que eran como 1.200 millones, ahora el presupuesto se va también a alimentar de casi 2.000 millones de dólares. Correcto. Entonces, prácticamente eso es un ganar-ganar que tiene el Ejecutivo. Y lo que debía haber pasado es que se negaba el proyecto de ley y se presente otro que justamente tome en cuenta estas consideraciones. Ya, la otra cosa que usted dice, él no puede vetar textos que no han sido aprobados, es decir, él está vetando lo del IVA que tuvo 83 votos de rechazo. ¿Qué debía hacer entonces para insistir en el IVA? El presidente de la República, en los términos planteados, no podía insistir y lo que correspondía era presentar otro proyecto de ley. Pero lo que hizo la Asamblea Nacional, no sabemos si fue una actuación deliberada para provocar lo que se dio esta semana o simplemente son errores infantiles con falta de estrategia y olfato político. Y por eso ahora tenemos este grupo de impuestos. Ya, muy amable. Ya se lo preguntaremos a Otto Vera en breve, que es jefe de la bancada social cristiana. Ingeniera, frente a estos vicios jurídicos que existen o pueden existir, los empresarios estaban reunidos desde ayer, y los banqueros especialmente, para plantear la inconstitucionalidad de lo aprobado o por lo menos de algunas medidas. ¿Deben actuar así los empresarios? Es que yo creo que los empresarios, muchos de ellos, no la totalidad, tienen miedo de que en alguna forma los afecte a ellos, digamos con algunas resoluciones que no les convienen. Entonces aquí
No podemos hablar con los empresarios, por los empresarios, un grupo de empresarios. Hay que definir, eso no es la sociedad civil, eso no es la economía del país. Ya es hora de que dejemos estas triquiñuelas y comencemos a pensar en un país de todos, no de grupitos, no de sectores. Y eso no se puede hacer de la noche a la mañana si no hay una sociedad civil que se involucre. Y eso todavía no lo veo. Lo dice la madre de la dolarización, que ha defendido durante décadas precisamente a los empresarios. Lorena. Cuando volvamos, analizaremos el impacto económico que fue resuelto por la Asamblea con dos opiniones, el del doctor Carlos Julio Emanuel y el director ejecutivo de ASO Banca, doctor Marco Rodríguez. Entre presidentes del país y la Asamblea, acordaron permitir cada uno aquello que no querían. A corto plazo, pueden esas y otras medidas generar el doble de lo buscado, hasta 3.500 millones de dólares de este año, como lo destaqué hace pocos instantes. Todo con el esfuerzo privado, sin que para nada frenen la corrupción y el gigantismo del Estado. Esa es la gran deuda a pagar ahora. Se admite porque ha bajado la inseguridad. Manténganla así entonces. La educación es nuestro faro de esperanza. Hey, tú, ¿aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando aquí más IVA y otros impuestos, logros y riesgos. Nos pueden ver en el reprise 48 horas después a través de OnePlus, Canal 14, WUAN, signo de más, en las 3 cableras que lo reproducen, eso sí, a las 6 de la mañana. Es Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. En el periódico digital Ecuador en Vivo publican un resumen, apenas concluye, en su portada principal y página de noticias. Y en Estados Unidos vamos en simultáneo a través de Macro Digital. Seguimos, Lorena. Hace apenas 3 días aquí el doctor Carlos Julio Emanuel, ex ministro de Economía, insistió en lo inconveniente que resultaba subir el IVA en cualquier magnitud durante una situación económica como la actual. El IVA tiene otras consecuencias que son nocivas. No puedes subir impuestos en un momento que tienes una recesión económica. Daniel Noboa tiene un gran capital político. ¿Debe invertirlo para hacer lo que nunca se hizo?
Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden hacer, no requiere del Congreso. También puede hacer suyo el proyecto de internacionalización de la banca, modernización de la banca para bajar las tasas de interés. Hay muchas cosas que pueden hacerse. ¿Cómo se internacionaliza la banca? Bueno, para decirlo muy sencillo, haciendo un copy-paste del Código Monetario Panameño. Ese proyecto, anteproyecto, está en la Asamblea desde octubre del 2020. Lo he conversado con Henry Kronfle, le gusta. Lo he conversado con otros asambleístas. Espero que lo hagan realidad y que el gobierno lo apoye. Uno de los economistas que la apoyó en su lucha, Carlos Julio Manuel, discrepa con usted en lo del IVA. El problema es que no hay tiempo. El país está agónico. Un enfermo agónico tiene que resolver las cosas en una forma también de otra manera. Lo que propone Carlos Julio, tiempo. Y no hay tiempo. Tenemos que zafarnos de toda esta basura que nos han colocado por décadas. El país necesita formar una clase media fuerte y eso no se puede hacer en muchas cosas que pueden ser lindas, pero que no hay tiempo. Tenemos que sacar al país de esa enfermedad crónica que nos tiene agónicos. A los tiempos converso con Joyce de Llenata, será por eso que me sorprende ahora algo que no recordaba bien, su concreción y desde luego, con el tiempo transcurrido más, su sabiduría. Su valentía no debe sorprender. Lorena. El doctor Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, resaltó que las contribuciones de la banca en este año ya superaron los 400 millones de dólares, más allá de los 2.200 millones de dólares que tributaron en el 2023 por conceptos de tasas, intereses y contribuciones. En las últimas 3 semanas, la Asamblea Nacional ha aprobado 2 normas tributarias que tienen relación directa con los bancos. La primera, una eliminación de exención al impuesto a la salida de divisas. Y la otra es la autorretención. Los bancos ya pagábamos desde hace 4 años autorretención, pero su autorretención pasó de 123 millones a 360 millones, dejándole permanentemente recursos al Estado. Estas 2 decisiones tributarias suman algo más de 400 millones. Algo que olvidan los políticos permanentemente es que la banca hace intermediación, genera crédito, profundiza el crédito. $1 menos que la banca puede destinar a crédito es $1 menos que se convierte a su vez en $10 menos en crédito. Por eso, el impacto, Carlos, de una medida como la que se está discutiendo en este mismo momento es el que en dije, la Asamblea, se va a contraer el crédito en 3.000 millones de dólares. Y la gente. ¿Sabe quién se está en este momento haciéndose así las manos? Los chulqueros. Los chulqueros. ¿Esa es la consecuencia de haber grabado más de lo usual a los banqueros? Pero lo que a mí me sorprende, que en este país vivimos discutiendo, pero no haciendo, cuando lo que tenemos que hacer es dejar de discutir y ese tiempo en que nos pasamos discutiendo, formular reglas que beneficien a todos, no que le quitemos a uno para ponerle al otro y si el otro ha ganado mucho, hay que tirarlo abajo porque para eso es el palo encebado. Esto ya no puede seguir. Tenemos que apoyar una economía fuerte, valiente, para que una clase media empuje un futuro verdaderamente cierto en este país que sí es posible. ¿Entraríamos en eso en el próximo gobierno, en ese proceso, ya sea que se reelija Daniel Noboa o gane otro presidente o presidenta? Bueno, yo espero que gane Daniel Noboa, porque eso de andar en parche, 3 aquí, 2 acá, no llegamos a nada. Y lo que tenemos que hacer es una política de Estado que vaya en los tiempos fortaleciendo a la clase media y quitando más pobres de ese sector y que pasen al otro sector. Vamos ahora a Otto Vera, quien es jefe de la bancada del PCC. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Ustedes una vez más coincidieron con los correístas en decirle no al IVA, pero discreparon con ellos en cuanto a estas imposiciones adicionales a los bancos. Ya ve la explicación que ha dado el vocero de Asobanca, de que el crédito caerá en 1.700 millones de dólares. El comunicado de Asobanca, sin embargo, decía el domingo que se contraería en 4.000 millones de dólares. ¿Cómo compensar los efectos
los efectos negativos de las medidas tomadas, que seguramente no generen más recaudación, por lo que es un principio que ustedes defienden. Más impuestos, menos recaudación. Hay que generar más recaudación creciendo el volumen de la economía. Entonces, ya que esta medida va a pasar mañana, ¿qué alternativa le van a impulsar al país? Bueno, buenas noches. Primero, Carlos. Bienvenido. La verdad, concuerdo con el criterio de algunas de las personas que han intervenido, en el caso de Joyce, en el caso del representante de la banca. Nosotros como Partido Social Cristiano y Aliados, primero, no soy el coordinador, soy miembro sí de la bancada. Nosotros establecimos y propusimos una contribución que de hecho ya está involucrando a la banca. Es decir, la banca, como todas las sociedades correspondientes, las empresas privadas, va a tener que hacer una contribución a esos $1.000 millones con la cual vamos a apoyar al gobierno nacional para poder enfrentar este régimen contra la criminalidad, en el cual estamos ahora todos involucrados y todos tenemos que aportar. Lo que sí estamos claros es que la salida a esta crisis económica no va por el lado de la subida de los impuestos, y lo podemos demostrar. En el portal de internet del SRI está claro experiencias anteriores que hemos vivido. En el terremoto, en el año 2016, el porcentaje de recaudación por concepto de IVA, aunque el IVA subió al 14%, fue alrededor del 15% menos con respecto al año 2015. Fueron $900 millones menos que se recaudó en el año 2016 cuando se incrementó el IVA. Aún en el año 2017 la recaudación del IVA estuvo 5% menos que en año 2015, tomándolo como base. Ahora, entendido. La economía se empezó a recuperar si ustedes se sostienen en esa posición, ¿por qué no hacen mañana lo que algún rato recomendó André Benavides? Miren, señores, ratifiquémonos en la propuesta inicial, consigamos 92 votos para eso, y el mensaje que le mandan al presidente es: mándenos enseguida otro proyecto, excluyendo lo del IVA, pero incluyendo todas las demás medidas que propuso la Asamblea. Bien, acaba usted de recordar que al banco se lo está grabando, o se los grabaría, por partida doble. El 3.5 que imponen a todas las empresas de sus utilidades, más de 5% a 25% en lo que son las ganancias. ¿Ve factible eso mañana? Mire, primero que el tema de la banca, eso ya no está en el veto del presidente, eso seguramente va a salir en la ley, pero estoy, por lo menos en lo particular, convencido de que ese tema va a tener indicios de inconstitucionalidad. De hecho, los bancos van a asumirlo. Finalmente, la banca va a terminar gravando esos incrementos o esas pérdidas dentro del pueblo ecuatoriano. Ahí lo más conveniente es que demos apertura a la banca internacional para que la banca local sea más competitiva y los intereses bajen. Pero es verdad, lo que usted dice, yo pienso que estamos a tiempo de poder corregir ese problema dentro del proyecto de ley. Nosotros por lo menos nos vamos a ratificar en el proyecto original que hace que esté fuera de este proyecto económico urgente el IVA, porque estamos convencidos de que mañana más tarde el IVA va a causar una recesión, van a haber pérdidas de trabajo. Es decir, pan de hoy, hambre para mañana, en el sentido de que hoy recaudarás unos 200, 300 millones de dólares por mes, pero al cuarto mes le aseguro que va a haber una recesión, y eso lo va a terminar pagando la clase media, que va a perder su empleo, y la clase más baja, que depende de una u otra manera de la clase media, a efectos de que los más desposeídos en su mayoría tienen una economía indirecta, respecto de que ellos se sostienen de las ventas informales que realizan a la clase media. Si una clase media pierde su trabajo, no va a poder comprar a la clase más desposeída, y ellos ni siquiera van a tener cómo poder sostener su canasta básica. Así que hay que seguir, yo un poco me guío de las expresiones de la doctora De Ginata, pero es decir, cuando una economía está urgida, hay que caminar despacio porque estamos apurados. No por tomar medidas apuradas quiere decir que mañana vamos a recuperar la economía. Entonces, creo que medidas suficientes hay. Yo creo que en ese sentido el presidente tiene que, así como hoy le ha declarado la guerra al crimen organizado, a los terroristas, hay que declararle la guerra también a los evasores tributarios. La CEPAL, hace poco, en un informe yo veía que establece un porcentaje de más o menos un 5% de defraudación tributaria con respecto al PIB. Estamos hablando de $7.000 millones, Carlos. Imagínese usted que hubiese mejores políticas de recaudación, ir en contra de la defraudación tributaria. Así como hoy aprobamos
la ley de extinción de dominio. Vamos en contra de los que defraudan el tributo. Ahora, el problema es, como decía la ingeniera Joyce, el problema es como decía nuestra invitada, que para todo eso falta tiempo. Si es 7.000 millones de dólares, la cifra anterior era 4.500, la que dio aquí el exdirector del SRI, Francisco Briones, el año pasado fue 2.700, lo que fuese. Recuperar eso es un proceso de meses y no de años. Y ahora requerimos, para la falta de liquidez, recursos inmediatos. Entonces, todas esas alternativas no producen esos recursos. En el caso de que mañana se ratifique la Asamblea, en el caso de que haga eso, ¿en cuánto tiempo cree usted que el Ejecutivo podría presentar una alternativa? Pero puede ser de inmediato. De hecho, el compromiso del señor presidente es que todos los meses va a presentar una ley económica urgente. Entonces, pero ella ha hecho un compromiso con ustedes. O sea, la forma en que a Henry Kronfeld le mandó el veto en 2 o 3 horas es porque lo habían concertado. Mira, hermano, está bien, mantén tu posición, yo mantengo la mía, me mandas esto, tú vas a ver lo que pasa y como no tienen los 2 votos para ratificarte, sale un poco de lo tuyo y sale un poco de lo mío. ¿Están de acuerdo? Bueno, usted identifica una cosa, Carlos. Ayer en la votación, el día martes en la votación, hubieron 96 legisladores que se opusieron al aumento del IVA. Claro, 83 votaron en contra, pero los otros, hasta completar 96, unos se abstuvieron, otros no votaron, otros no sabían en dónde estaban parados. Bueno, ocurre en ocasiones. Es decir, podrían haber 92. ¿Podrían haber 92 este viernes? En principio, podríamos decir que hay 83 votos. Nos faltarían 7 más 2, 9 votos, ¿no? ¿Van a trabajar por eso? Bueno, más que trabajar, y lo estamos haciendo. Ahora mi intervención en su canal y en otros canales en los que he podido intervenir. No es mío, por si acaso. El programa es mío, el canal no es mío. A que prefiero que me suban el IVA a que me vacunen. De hecho, ya aprobada la contribución del 3.25%, el gobierno va a tener ahorita $1.000 millones para poder ya no injustificar el apoyo a las Fuerzas Armadas. O sea, ahorita eso va a estar en una cuenta especial que va a nutrir el apoyo logístico a las Fuerzas Armadas. Le agradezco mucho. De paso, esa fue la medida que más votos tuvo, cerca de 130 de mi contabilidad. La próxima, en el estudio, avanzaremos mucho más de asambleísta Otto Vera. Gracias por su tiempo. Lorena. Cuando volvamos, la reacción de Construye a través de su asambleísta Camilo Salinas, único partido que ha insistido en que urge incluir ajustes al Estado, pues solo se ha ajustado a la empresa privada. Entre presidentes del país y la Asamblea, acordaron permitir cada uno aquello que no querían. A corto plazo, pueden esas y otras medidas generar el doble de lo buscado, hasta $3.500 millones este año. Todo con el esfuerzo privado sin que para nada frenen la corrupción y el gigantismo del Estado. Esa es la gran deuda a pagar ahora. Se admite por qué ha bajado la inseguridad. Manténganla así, entonces. ¿Y tú? ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. La educación es nuestro faro de esperanza.
Aquí, en la calle, es donde hacemos periodismo. ¿Dónde viene? Yo veo aquí en el primer conjunto. Aquí es donde buscamos y conectamos con esas historias que hablan de quiénes somos, de lo que sentimos. Aquí se la extraña un montón. Pensamos y soñamos todos los días. Ya llegamos al balneario de Las Palmas. Nos encontramos en la calle. ¿Qué historias envuelven a estos baches? Te veo Ecuador, tu vida en nuestra pantalla. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista a Joyce de Ginata sobre más IVA y otros impuestos, logros y riesgos. Hay un aporte adicional, Lorena. El médico y asambleísta de Construye, Camilo Salinas, pretendía que las medidas correctivas sean integrales y no carguen solo al sector privado. Lo vemos en el medio Televisión Legislativa. El viernes estamos ya citados por parte del presidente de la Asamblea, 9 de la mañana, vía telemática, en donde la Asamblea Nacional se tiene que allanar con 72 votos o ratificar con 92 votos lo que está planteado del incremento de los impuestos, es decir, si hablamos del allanamiento, es mínimo 13, máximo 15, o a su vez la ratificación del texto original con 92 votos, es decir, un punto provisional y 3 puntos transitorios a un año, 18 meses. Es muy necesario decir al gobierno nacional que tiene que, aparte de lo que es el incremento al IVA, los impuestos que están dando como opción para que la Asamblea lo ratifique o lo allane, también tiene que haber sacrificios, principalmente en 3 acciones como postura de la bancada Construye, que lo hemos dado y lo hemos dicho: eliminación del ministerio, ventas de empresas públicas y lo que son focalización a subsidio, más el incremento del IVA. Hay que hacer unas medidas integrales para poder llegar por lo mínimo a 6.000 o 7.000 millones de dólares y llegar al tope de déficit fiscal que tiene el país. Esa declaración del médico, porque eso es, Camilo Salinas, fue a Televisión Legislativa. Y al final del programa llegamos a lo que usted ha planteado desde el principio, no solo del espacio, sino de su carrera. Que haya eliminación de subsidios, comenzando por focalización, que haya reducción del tamaño del Estado, que existan medidas integrales, que se combata la corrupción. Es el momento de empezar ahora en este gobierno tan convulsionado que requiere mantener el capital político de 80 y más % que le ha dado el país, con cuestiones que fácilmente van a hacerle perder esa fuerza. Pero precisamente porque tiene el 80% de credibilidad, digo yo, es que es el momento de hacerlo, porque él es un millennial y el 40% de la población es millennial. Está jugando el futuro de ese sector, que es la mayoría de la población. Por lo tanto, tiene que ser ya. No podemos seguir esperando el momento indicado porque nunca va a llegar. Siempre hay opositores que no lo dejan avanzar al que está en Carondelet, porque no les conviene a ellos, porque es el palo encebado. El que está arriba hay que bajarlo. ¿Por qué? Porque en vez de subir a igualdad de condiciones, permiten que ellos no actúen como deben actuar, porque son mediocres los que jalan. Entonces, esto tiene que cambiar, Carlos. Esto tiene que no tener miedo. Yo comencé de cero. La mayor parte de los ecuatorianos está deseando eso, pero para eso se necesita la voluntad y además la voz de la sociedad civil. Si no hay eso, no hay nada. ¿Qué hacer cuando otro tipo de terroristas salgan a las calles como Leonidas Issa? Pero ¿por qué tenerlo miedo a Leonidas Issa si él quiere hacer de la suya, que se presente pues como candidato? Ya hizo, no es que eso no quiere porque pierde, pero ya hizo de las suyas, convulsionó Quito, casi tira abajo un gobierno, paraliza las carreteras, moviliza a los indígenas. ¿Y dónde está la sociedad civil que se lo impida? ¿Dónde están el 40% de la población que son millennials? ¿Dónde están los que tienen que defender su futuro y no lo del señor Issa? ¿Le respondo? Sí. Ya no hay una Joyce de Ginata que un 11 de abril de 1999, junto con Luis Jana, con Sandro Conglitori, con César Ron, con Orrantia. Crespón Negro. ¿Ah? ¿Se acuerda usted del Claro, Crespón Negro? claro. Salieron a decirle a Maguad: o cambia el gobierno o lo cambiamos. Así es.
Bueno, yo pienso que es cuestión de intentarlo. Y con el 40% de jóvenes, yo creo que eso no es tan difícil. Es cuestión de comunicar. Es como cuando nos mandan a una consulta popular y no han explicado de qué se trata y sale con que hay que dejar el petróleo bajo tierra, aunque la población se muera de hambre. Entonces necesitamos capacitar a la población para que sepa cómo le están metiendo la mano en el bolsillo y en su futuro. Si no se hace eso, Carlos, no vamos a salir nunca pretendiendo que nos den de afuera, porque nosotros no somos capaces de explicar y además de dejar en noción de la gente cómo los están eliminando. Qué inspirador ha sido oírla a los tiempos, ingeniera. Y cuando yo hablaba de esa manifestación, esta señora tenía 25 años menos, ¿ya? Frisaba sus 50 y algo más, es decir, el doble de la edad que hoy tienen los millennials. Y salió a romper lanzas y pacíficamente. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas que deben ser respondidas en términos de sí o no para nuestra invitada de esta noche, sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Entre presidentes del país y presidente de la Asamblea acordaron permitir cada uno aquello que no querían. A corto plazo pueden esas y otras medidas generar el doble de lo buscado, hasta 3.500 millones de dólares este año. Todo con el esfuerzo privado sin que para nada frenen la corrupción y el gigantismo del Estado. Esa es la gran deuda a pagar ahora. Se admite porque ha bajado la inseguridad. Manténganla así entonces. La educación es nuestro faro de esperanza. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista señera. Entre otras cosas, a la ingeniera Joyce Higgins de Ginata sobre más IVA y otros impuestos, logros y riesgos. Concluye con
el rito habitual que ustedes conocen ya. Lorena. Así es, Carlos. Le recordamos a nuestra invitada que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Está la dolarización que usted impulsó en peligro? No. ¿El país aguanta algunos errores y cambios de opinión en el presidente por su éxito inicial contra la inseguridad? ¿Sí o no? No. ¿Deben focalizarse todos los subsidios en esta coyuntura de guerra y popularidad del presidente? Sí. ¿Le sorprende la tibia reacción de los empresarios con medidas casi confiscatorias? No. ¿Hace bien el empresariado en ser tan comprensivo con el gobierno? ¿Sí o no? Sí. Gracias, ingeniera. Ingeniera, que no sea la última. Si ha sido una significativa luego de tanto tiempo y créame que ha valido la pena. Eso lo deben hablar ustedes más que yo. Y lo que esta luchadora ha dicho a lo largo de esta hora debe servir como guía e inspiración para quienes abracen las mismas causas, aunque no sean en las mismas condiciones. Aplicado esto a lo de mañana, ya sabemos cuál sería el resultado más probable, lo he destacado a lo largo del programa, y es posible que no se pueda evitar. Yo diría hasta que es necesario no evitarlo. Dimos batalla hasta donde se pudo por lo mejor, pero no se hizo. Ahora que está, cabe el resto. Es decir, lo que tratamos aquí hace pocos instantes, que el Estado aporte con su sacrificio, que el gobierno comience un proceso sistemático, progresivo de reducción del Estado y de combate a la corrupción, que si persiste en ello le va a generar recursos consistentemente, al margen del escozor que tendrán algunos burócratas que son vampiros del Estado y no servidores públicos. Y hay muchos, por lo menos 50,000. En lo demás, apelar a la Corte Constitucional para un recurso de inconstitucionalidad no deja de ser un saludo a la bandera, porque en el caso que tuvieran razón, fallará después de meses o años y además no será retroactivo. Ahora exijamos lo que falta a las medidas. Porque como es destacado a lo largo del programa, por sus extraordinarios logros en seguridad y por su firmeza en otros aspectos, el país está premiando con su apoyo y su tolerancia al presidente. Se la merece, se la ha ganado, no abuse de ella. Y sobre todo, mantenga lo principal, la inseguridad a raya. Lorena. Mañana a las 22 horas, otro tema de suma importancia aquí en Vera a su manera. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna.